Hola, buenas madrugadas. Ya estamos aquí con todo nuestro cargamento de temas. 2 horas tenemos por delante en esta primera cita del programa para llevaros de viaje hacia esos mundos que aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, nos gustan. Serán 2 temas, 2 maneras para pasar y disfrutar de la madrugada de este verano español y de la radio de noche, de madrugada, que es cuando se escucha, cuando se conecta. Gracias a todos por sintonizar con nosotros. Y ya sin perder más tiempo, ahí vamos. Enrique de Vicente nos lleva de viaje a conocer esos asesinos y sobre todo a quien está detrás de ellos. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo le dije a Darlene que le estaba esperando. ¿Todo ha salido bien? Sí, señor. ¿Encontraste a Steve Bridge? Sí, señor. ¿Le mataste? Lo intenté, pero surgió un problema. Seguro que sí. Has cometido un error al contestarme. Me lo ha preguntado y yo... Lo sé. Pero no estás programada para recordar un asesinato. A menos que yo quiera. Deja de pretender que estás hipnotizada. Y piensa que estás... Ahí estaba esa primera introducción y quizá, Enrique, antes de entrar más profundamente en el tema, aclarar algo que la gente, bueno, incluso yo me incluyo, desconocíamos. Parece ser que la hipnosis nos habían contado que servía, bueno, para inducir una serie de cosas en el individuo, pero nunca algo que fuera en contra de su voluntad, algo que fuera en contra de sus convicciones, etcétera. Parece ser que se demuestra con todos esos estudios que tú has hecho que un individuo bien hipnotizado, bien inducido, se puede hacer con él lo que uno quiera, incluso llegar a matar. Pues sí, no hay ninguna duda, aunque algunos hipnólogos, muchos hipnólogos defiendan lo contrario. Hombre, obviamente están protegiendo el buen nombre de su profesión, pero mediante la hipnosis hay diferentes maneras. Ahora, la forma más práctica, y es una forma muy antigua, es la combinación de drogas e hipnosis. Es decir, voy a poner un ejemplo muy simple, y desde luego esto no son especulaciones. He publicado un artículo en Año Cero, en el cual, hace ya tiempo, en el cual daba todo detalle acerca de los experimentos, las opiniones de expertos en hipnosis que, curiosamente, trabajaron para los servicios de inteligencia como asesores, que aproximadamente desde finales de los años 30 y fundamentalmente desde el año 41, empezaron a hacer experimentos con militares, algunos de ellos están descritos con todo detalle, de qué trampas y qué triquiñuelas se podían utilizar para convertir a personas hipnotizadas en asesinos, pese a que eso estuviera en contra de su ética. Es decir, la cuestión es muy simple. Se dice que mediante hipnosis no se puede obligar a nadie a hacer algo que esté en contra de sus principios éticos. Por ejemplo, no podría obligarse a una señorita hipnotizada no se la podría obligar a hacer el amor, es decir, violarla, si es que eso no está conforme a sus principios éticos. Lo que pasa es que se pueden manejar una serie de mecanismos, vamos a suponer que esa persona en condiciones normales nunca haría eso, pero que puede tener una serie de represiones que realmente está deseando liberarse de ellas. Se puede manipular eso. El caso de por ejemplo, dejarse robar o robar a otra persona, se han hecho experimentos concretos dentro del ejército en los cuales se han hecho toda una serie de trucos y triquiñuelas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple. Se convence a una persona mediante hipnosis que otra le ha robado un dinero, por lo tanto esa persona tiene absoluto derecho a coger ese dinero y guardárselo. Se puede, mediante una serie de manipulaciones, convencer a una persona hipnotizada de que otra persona va a matarla a ella, va a matar a alguien de su familia o va a atentar contra un principio básico para él como la patria, y que la única manera de defenderse a él, a sí mismo, a su familia o a la nación es matando a esa persona. Pero los servicios de inteligencia no se han detenido ahí. Cuando han trabajado en el tema de la hipnosis, han ido mucho más allá. Por un lado, han utilizado la combinación de drogas e hipnosis. Un ejemplo muy simple. Digo muy simple porque todos los documentos que yo he ido resumiendo, porque hay infinidad de documentos al respecto, son mucho más complejos los procedimientos, las investigaciones que se hicieron, pero un procedimiento muy simple. Se
se suministra una droga a una persona siguiendo muchas vías. Por ejemplo, echándoselo en la bebida, cuando está, por ejemplo, con una prostituta, cosa que se ha hecho, en la operación Midnight Climax, es decir, operación Orgasmo de Medianoche, que era uno de los muchos experimentos organizados por los servicios de inteligencia norteamericanos en los años 50. Una prostituta llevaba a un cliente, le echaba droga en la bebida, y a partir de ahí se podía empezar a manipular a esa persona. Sin más, a una persona por ejemplo, durante un examen médico, cosa que se dio durante mucho tiempo, con gente que hacía el servicio militar, con gente, por ejemplo, que cumplía misiones en la cual manejaba información altamente secreta en la guerra del Vietnam, por ejemplo. Esa persona sufría un examen médico aparentemente rutinario, o por el contrario tenían que sufrir una pequeña operación, y se les inyectaban cierto tipo de drogas muy diversas. Se han utilizado desde el LSD a otra serie de drogas, y a través del estado que le producían esas drogas, normalmente eran drogas mucho más potentes, como el suero de la verdad. A partir de esas drogas se lograba un estado perfecto para empezar a darle sugestiones hipnóticas. Se iba creando un condicionamiento, hipnotizándole en ese estado, se facilitaba volverle a hipnotizar otra vez, mezclando drogas, se iba debilitando la libertad, la voluntad del individuo, y poco a poco se le iban introduciendo, por ejemplo, introduciendo en su psiquismo alucinaciones a través de drogas como el LSD. Se le creaban estados alucinatorios, del tipo que alguien venía a matarle y tenía que defenderse contra ese alguien. Y no solo esto, sino que primero se hicieron pruebas con personas normales, pero luego se trabajaba con asesinos en potencia. Se han hecho encuestas según las cuales un altísimo porcentaje, casi una tercera parte de las personas con las que se trabajó, en las que se investigó en Estados Unidos, eran asesinos en potencia, es decir, gente que estaban dispuestos a matar abierta y absolutamente por convicciones patrióticas o a cambio de dinero. La tercera parte, se había visto que una tercera parte de la gente reconocía que serían capaces de matar a cambio de una cierta cantidad de dinero, quizá muy elevada. Bueno, ¿qué ocurre? Con estos asesinos en potencia se trabajaba con mucha más facilidad. Lo único que hacía falta era exacerbar sus instintos criminales. Pero no se trabajó solo con ellos. En el año 52, por ejemplo, la CIA organizó un proyecto según el cual se iba a trabajar con un diplomático de un país aparentemente amigo, al cual se le suministraba droga a través de la bebida, con el cual se empezaba a trabajar para que ese diplomático finalmente perpetrara un asesinato, atentara contra una alta personalidad norteamericana, desencadenando así un conflicto de forma artificial. Es decir, hay un país que atenta contra un norteamericano, con lo cual ya la CIA tiene la excusa perfecta para iniciar un ataque contra ese país. Y estamos hablando del año 40 y tantos, del año 52, y podemos llegar con esas investigaciones, nunca podemos sobrepasar el año 60. A partir del año 60 empieza a perderse la pista. Se sabe que siguen toda una serie de proyectos de los que se sabe muy poco. ¿Por qué se sabe muy poco? Sencillamente porque en el año 74, cuando la Comisión Senatorial de los Estados Unidos, a raíz del escándalo Watergate, se creó una comisión senatorial para investigar las actividades de la CIA. Esa comisión senatorial estaba dirigida por el senador Frank Iglesia, por Francisco Iglesia, sería la traducción del apellido. Bueno, esta comisión, ya era sospechoso que el senador Frank Church fuera miembro de ciertas organizaciones a las que aparecían organizaciones todopoderosas de tipo internacional, como la Trilateral, como el CFR o Consejo de Relaciones Internacionales, o como el grupo Bilderberg, a las cuales estaban ligadas toda otra serie de personajes que manejaron esta operación de control mental. Pues bien, a raíz de esta investigación empezaron a descubrirse evidencias acerca de algo que se ha denominado genéricamente la operación control mental. Eran toda una serie enorme de operaciones que habían llevado adelante la CIA, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, la DIA o Agencia de Inteligencia de la Defensa y otra serie de agencias. Estos proyectos recibieron nombres como Proyecto Chatter, Proyecto Bluebird o Pájaro Azul, Proyecto Artichoke o Alcachofa, Proyecto MK Naomi, MK Ultra, Midnight Climax, el que hemos dicho antes, Orgasmo de Medianoche, Third Chance o Tercera Oportunidad, Derby Hat,
EA 1729, que era el nombre que recibía el LSD en clave para los servicios de inteligencia, MK Chitsuit, MK Often, White Coat o MK Search. Seguramente, Enrique, de eso hablaremos en la tercera parte del programa. Pero todos esos proyectos, te digo, que el problema que hay es que sabemos algo de algunos, pero de la mayoría sabemos muy poco, porque cuando el Senado fue a investigar se encontró con que había sido destruida la documentación. Luego se encontró que había una copia y se encontró la documentación de parte de todo eso, pero parece que siempre hay algo debajo de eso, que parece que dejan el acceso solamente a aquella parte de la información que se debe conocer. El problema es que no sabemos cómo ha evolucionado eso desde el año 60. Y tenemos evidencias, y las vamos a dar esta noche, para pensar que el grado de manipulación que se puede haber conseguido, y no por parte de los americanos solo, sino por parte de otros países fuertes, que no podríamos sospechar, hasta este momento, en más de 30 años de avance científico y tecnológico, ha sido un salto increíble, un salto de gigantes, y que sus efectos a lo mejor pueden estar afectando en este momento a toda la población y tiñendo salvajemente temas como el de los ovnis, con extraños secuestros, en los cuales secuestros por parte de malvados extraterrestres. Qué casualidad, mira, que los extraterrestres que aparentemente, si es que existen, que yo creo que existen, han estado aquí toda la vida, al lado nuestro, qué casualidad que ahora les da por dedicarse últimamente a manipular el cerebro de la gente a través de las abducciones, a hacer experimentos genéticos, a revolver la mente y controlar el comportamiento. Pues mira qué casualidad, a lo mejor resulta que no son tan extraterrestres. Toda esta serie de planes ha llegado, o hacen pensar que a lo mejor el asesino de Kennedy, de Martin Luther King y del otro Kennedy pudieran estar hipnoprogramados. Tú hablas en varios de tus artículos de un tal Luis Ángel Castillo y Oswald y otra serie de personajes, Sirhan, que fue ese otro asesino, que probablemente, hubiera detrás toda una preparación por parte de algunas agencias de inteligencia para cometer el magnicidio. Muy bien, no sé si quieres que resumamos brevemente la historia de Luis Castillo para entender por qué hilos ha llegado al ovillo de todo esto. Muy breve si quieres, porque después tenemos que hablar también de otra posibilidad, incluso llevarnos al suicidio, y esa otra posibilidad que tú comentabas ahora, que estemos absolutamente controlados. Comentando muy brevemente la historia de este Luis Castillo, este hombre, que es un nombre ficticio de un individuo cuyo nombre auténtico no se ha llegado a saber, en 1967 fue acusado por la policía filipina de participar en la preparación de un atentado comunista contra el presidente Ferdinand Marcos, el presidente que fue derrocado, como todos los oyentes saben. Los interrogatorios a los que se llevaron a cabo con este hombre por parte de la policía filipina indicaban que había sido entrenado como espía por los norteamericanos. Fueron interrogatorios largos y complejos, y que después de haber sido entrenado como espía, vivió una serie de extrañas aventuras bajo diferentes personalidades que culminaron con su presunta implicación en el atentado contra John Kennedy. Él bajo hipnosis, y también conscientemente, pero bajo hipnosis se logró ampliar, contaba toda una historia de cómo él había estado en Dallas en aquella ocasión, se le había dado un arma, se le había dicho que tenía que disparar contra una persona que él ignoraba quién era, cuando le dieran tal señal y cómo iba esa persona, y coincidía con lo de Kennedy, y luego él ya la verdad ignoraba si había disparado, si no había disparado. Lo único que sabe es que salía huyendo de allí con un montón de gente que iban subiendo como locos a una camioneta, que iban entrando en marcha en diferentes paradas, y se sabe que esto fue así. Es decir, una cosa es que no sabemos si este Luis Castillo participó en eso o no, pero se sabe que el día del atentado contra Kennedy, efectivamente, al menos había una furgoneta que iba haciendo ese recorrido, cogiendo a gente a toda velocidad, recogiendo de un lado y otro a todos los presuntos tiradores. Se sabe hoy en día que al menos hubo 3 tiradores en 3 ventanas distintas, una de ellas, por supuesto, desde aquella de la que se supone que disparó Lee Harvey Oswald. Lo que no sabemos es si fue Lee Oswald o fue otra persona que estaba ocupando ese puesto de disparo, y Oswald mientras tanto estaba haciendo otra cosa. Pero lo alucinante es que les dejaran escapar, es que había instrucciones concretas de que se dejara escapar a esta gente, igual que dejaron escapar a otra serie de individuos que pillaran en unos vagones. Esto está claramente descrito en la película JFK, en unos vagones que había cerca de unos matorrales, desde los cuales se vio cómo había gente que disparaba contra Kennedy. Huyeron hacia esos vagones, se encontraron una serie de vagabundos que están fotografiados, algunos de ellos, y la policía tranquilamente les dejó escapar. Eso, sumado al hecho de que Lee Harvey Oswald, que fue capturado por la policía en contra de lo que manda la ley,
Todas las declaraciones que él hizo, todos los interrogatorios a los que se le sometieron no fueron registrados en banda magnetofónica. Ninguno fue registrado. Él negó continuamente que él hubiera disparado. Es más, que se le hubiera acusado de atentar contra el presidente. Solo se le había acusado de disparar contra un policía, Tippit, y él negaba incluso haber matado a Tippit. Bueno, siguiendo con la historia de este Luis Castillo, lo que sabemos es que posteriormente este Castillo, a petición del FBI allí en Filipinas, fue sometido a 40 sesiones de hipnosis, durante las cuales reconoció a algunos personajes que se harían famosos después de ser detenido este Castillo, durante la investigación hecha por el fiscal Jim Garrison, que es en la que está basada la película JFK, sobre el asesinato de Kennedy. Y este Castillo reveló que había sido programado mediante narcohipnosis, es decir, mediante la combinación de drogas e hipnosis, por las personas que le condujeron a Dallas para participar en el atentado. Mediante hipnosis en Filipinas se detectaron en este Luis Castillo 4 personalidades distintas correspondientes a diferentes niveles hipnóticos. Esos niveles hipnóticos le hacían manifestarse el primer nivel. Hacía de él un espía antinorteamericano que actuaba como un agente comunista que había efectivamente participado en un atentado contra el presidente Ferdinand Marcos, y luego pasaba a ser otras personalidades, entre las cuales un agente de la CIA en dificultades. La tercera, él al estar en dificultades intentaba suicidarse, y en la cuarta él quería ser ni más ni menos que el hijo del director y gran promotor de la agencia de inteligencia norteamericana, de la CIA, el hombre que montó toda esta operación y que desarrolló, antes de ser director de la CIA, la operación Control Mental. El hipnólogo que había hipnotizado a este Luis Castillo quedó convencido de que había sido programado para matar al presidente filipino Marcos, para participar en el atentado contra Kennedy y para suicidarse en determinadas circunstancias, cosa que le fue impedida. La policía de Dallas aseguró que no poseía dossier alguno sobre Castillo. Este hombre fue deportado y el FBI dijo que confesó allí en Estados Unidos haber inventado la historia sobre Dallas, es decir, descartó que hubiera participado en el asesinato contra Kennedy. Un tribunal americano le condenó por un robo que había hecho en Estados Unidos, y cuando salió de la cárcel nadie volvió a saber nada más de él. Desapareció de la escena como tantos otros. Algo que incluso él sabía. Estas son algunas de las aparentes cosas que se pueden hacer bajo hipnosis, pero hay todavía más que debemos seguir contándoles esta noche. Nadia Donner no se suicidó. Fue asesinada. Hemos encontrado rastros de barbitúricos en su organismo. Teniente, Nadia Donner no murió por barbitúricos. Su muerte fue algo más dramática. Se arrojó desde un 5º piso. Ella creyó que se lanzaba a una piscina. Usted se lo dijo. Usted la programó. ¿Yo? ¿Tiene pruebas o no? Tengo una llamada telefónica. ¿Qué llamada? Usted la llamó. Lo niego. El agente Hendricks encontró el auricular descolgado cuando descerrajó la puerta. Enhorabuena por el hallazgo. ¿Por qué Nadia Donner se desnudó antes de saltar? Dígamelo usted. ¿Por qué guardó sus alhajas en el zapato? Porque iba a nadar en la piscina. Perdona que le interrumpa. Estaríamos especulando todo el día sobre esa muerte y no llegaríamos a nada. Lo cierto es que no tiene ninguna prueba, ¿no? Esta es otra modalidad. Utilizar las drogas, la hipnosis, para matar a alguien simulando que es un suicidio. Nuestros compañeros nos darán más información sobre estos inquietantes casos. Verdaderamente inquietantes, aunque la introducción era una película de un conocido detective, pero marcaba muy bien lo que pueden llegar a ser, ¿verdad, Enrique? Quizá el caso de Candy Jones, una persona famosa. ¿Qué ocurría con ella? Bueno, es una historia que he contado con un cierto detalle. Bueno, podríamos decir brevemente, por resumir muchísimo la historia de esta mujer, que esta mujer era una modelo americana y que había luego estado animadora
como modelo y como luego directora de agencia de modelos, animadora de los soldados norteamericanos que habían participado primeramente en la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico, y posteriormente, cuando ella dirigía una agencia de modelos, había dirigido también espectáculos de animación para los soldados norteamericanos, con diferentes modelos más jóvenes, que participaban en la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam posteriormente. Bueno, la cuestión es que esta mujer se descubrió que a raíz de que cuando actuaba en los años 40 para los soldados americanos destinados en el Pacífico, fue internada en un hospital porque había sufrido unas enfermedades propias de aquella región, donde conoció a alguien a quien ella oculta bajo el seudónimo de Dr. Jensen. Años después volvió a encontrar a este doctor Jensen en circunstancias un tanto anómalas, coincidencias extrañas, unos robos que había habido y tal, muy sospechosas, y tras volver otra vez a hablar con ella, la propuso que colaborase con la CIA como correo. Es decir, lo que ella venía a hacer era recibir cartas que mandaban de ciertos sitios y ella las tenía que llevar a una determinada dirección. Así la fueron liando y ella participó en una serie de operaciones como correo durante la Guerra de Corea y del Vietnam. Y no se descubrió el pastel que había detrás de todo esto hasta que en 1972 se casó con un conocido presentador de la radio norteamericana, Long John Neville, que era pues algo así como, vamos a decir, una mezcla de un Miguel Blanco y un Andrés Saavedra Asturi, que bueno, tocaba un poco todos los temas, pero en parte los temas paranormales también por la noche, y que pues sabía algo de todos esos temas y sabía algo de hipnosis, sabía cómo hipnotizar. Entonces, cuando se casó con él, su extraño comportamiento nocturno alarmó a este hombre, a su marido, que se propuso ayudarla a vencer su insomnio hipnotizándola. Al hipnotizarla, poco a poco fue descubriendo una serie de cosas extrañas. Al cabo de un tiempo comprobó que este doctor Jensen, este doctor militar, había hipnotizado a Candy valiéndose de drogas. Digamos, inyectando las drogas y luego manipulándola. Había utilizado un trauma natal y un desdoblamiento de personalidad que había tenido cuando niña para programar esa segunda personalidad suya y convertirla en una espía perfecta, terrible, implacable y en un auténtico esclavo a las órdenes de este doctor y otros hipnotizadores. El médico desarrolló en ella esa doble personalidad que ponía en funcionamiento cada vez que Candy Jones viajaba al sudeste asiático, transportando en el fondo de su inconsciente mensajes que solo podía revelar a quien poseyese la clave. Es decir, se le hipnotizaba, se le daban mensajes y solo quien poseía la clave podía sacar esos mensajes. No había manera, aunque cayese en manos enemigas como ocurrió, de sacarla esos mensajes. Jensen incluso había programado hábilmente el suicidio de Candy Jones en previsión de que pudiese descubrirse lo sucedido. El marido detectó cómo la llamaba por teléfono y le decía una cierta frase que a ella la obligaba exactamente esto que se describe en la película, a ir a la terraza de su casa y a tirarse al vacío pensando que se estaba lanzando a una piscina, cosa que el marido pudo impedir y pudo reprogramarla. Bueno, lo más alucinante de todo esto es que hay evidencias de que la misma persona que programó a Candy Jones, según un abogado que investigó todo esto, fue la persona que programó a los asesinos de John Kennedy, de su hermano Robert Kennedy, de Martin Luther King, que eran Lee Harvey Oswald, Ray y Sirhan Sirhan. Esta es una historia de la que podemos seguir hablando en nuestra próxima hora. Seguramente. Curioso que incluso a través de las drogas y de la hipnosis puedan inducir o obligar a un ser humano incluso al suicidio. El radio de acción de la CIA se extiende fuera de los Estados Unidos. En 1984, un grupo de canadienses demandó al gobierno norteamericano por las experiencias realizadas con los enfermos psiquiátricos del Hospital Allen Memorial Institute de Montreal. El abogado Joseph Rau, un líder de los derechos civiles en su país, amigo personal de los asesinados Robert Kennedy y Martin Luther King, ha sido el encargado de presentar la demanda al gobierno. En ella se habla del proyecto número 68 del programa MK Ultra. De 8 días, saltó por la ventana de un 10º piso. La CIA ocultó las causas del suicidio, pero 23 años después, la familia fue indemnizada con cerca de $1 millón.
Eso que mientras las dos anteriores introducciones eran de ficción, esta era una información real que de alguna forma delataba o denunciaba algunas experiencias que ha realizado la CIA, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Pruebas, Enrique, como escuchábamos, ese proyecto 68 del proyecto MK Ultra, pruebas se habían hecho en cárceles, en hospitales con enfermos psiquiátricos para ver cómo se podía controlar su voluntad, e incluso con personas normales poniendo LSD en algunas bebidas que luego les inducían a la muerte, e incluso alguien comenta, Enrique, que han llegado a poner en algunos lugares para estudiar el comportamiento de la población en el agua, en los depósitos de agua de las ciudades, también algunas drogas, como el LSD y otras. Pues sí, todos estos experimentos, comenzando por el experimento al que se hace referencia en Montreal, en el Centro de Rehabilitación para Drogadictos del Instituto Médico Nacional en Lexington, en Kentucky, y en otros muchos sitios, han sido suficientemente documentadas en los 3 artículos que sobre el tema he escrito para la revista Año Cero. Es más, ahí hemos dado fotografías del doctor Cameron, que era el que dirigía este centro de Montreal, y de algunas de sus víctimas. Y bueno, la realidad es absolutamente apabullante. Te hacía referencia anteriormente que a raíz de la comisión de encuesta del Senado norteamericano dirigida por el senador Frank Church, a raíz del escándalo Watergate, se habían encontrado las pistas acerca de este proyecto. Se había dicho que habían desaparecido. Y bueno, la gente se queda un poco en blanco. Hizo falta el acoso de un equipo de periodistas salvajes que actuaron realmente a fondo, con verdadero afán de investigar, pertenecientes a la redacción del New York Times, para que finalmente llegasen a tener acceso a cerca de 7.000 documentos relacionados con este asunto, gracias a la Ley de Libertad de Información que se acababa de promulgar recientemente y que permitía el acceso a documentos secretos que habían sido ya desclasificados. El impacto de tales documentos en la opinión pública norteamericana fue brutal, y el director por aquel entonces, el año 75, de la CIA, el almirante Stanfield Turner, se vio obligado a declarar ante el Congreso. Se supo de esta manera oficialmente que la Agencia Central de Inteligencia norteamericana había desarrollado un proyecto de experimentación sobre el control del comportamiento humano con el auxilio de drogas, de tratamientos hipnóticos, con la estimulación electrónica del cerebro, con ultrasonidos, infrasonidos, microondas, aislamiento sensorial y otros muchos procedimientos de manipulación mental. Estos procedimientos fueron administrados a muchas personas, a miles de personas, en penitenciarías, en hospitales militares y en clínicas privadas. Los campos de investigación que se utilizaron mediante estas técnicas incluían la pérdida de memoria, la creación de dependencias, la alteración de la conducta sexual, las diversas formas de sugestión, las aplicaciones al espionaje y al contraespionaje, la percepción extrasensorial y otras muchas aplicaciones. Este programa costó, según la documentación que se encontró, y insisto, esto es solo una parte de la verdad, $25 millones. La existencia de este programa logró mantenerse en el mayor secreto mediante una descentralización que impedía a los participantes en el mismo conocer la existencia de otras investigaciones paralelas. Es decir, solo había un personaje central, que era el tercer presidente de la CIA a partir del año 53, nombrado por el general Eisenhower, que era Allen Dulles, cuyo hermano John Foster Dulles era el secretario de Defensa. Son dos personajes de los cuales, para hablar de su vida, habría que hacer solo un programa de trascendencia increíble en la historia de nuestro siglo, y creadores, o parte de los creadores, de la gran red de poder y por supuesto en ello está incluido el narcotráfico. El narcotráfico es ya el gran negocio de este siglo, y ellos, como otros amiguetes suyos, anduvieron implicados en todo ese asunto. En el seno de este proyecto de control mental se realizaron un mínimo de 150 experimentos diferentes realizados por 185 científicos, entre los cuales se cuenta un famoso científico español que no tenía ni idea, uno de los más prestigiosos, él ha reconocido no tener ni idea que sus experimentos muy inocentes estaban siendo financiados por agencias de inteligencia, y en 44 universidades se realizaron estos experimentos e institutos científicos, en 15 fundaciones y laboratorios, en 12 hospitales y en 3 prisiones. Tomando a la Oficina Federal de Narcóticos como cobertura, o sea, una auténtica, una auténtica barbaridad. Resulta que la Oficina Federal de Narcóticos era la oficina creada para reprimir el uso de las drogas, pues la utilizaban como cobertura.
Y la CIA así logró crear organizaciones que utilizaba para financiar sus proyectos, como el Instituto de Ingeniería Científica o la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana. Hubo también organizaciones privadas que aportaron fondos para el proyecto, como el Fondo G-Sister para la Investigación Médica o la Fundación Josias Massey. ¿Por qué instituciones privadas como estas aportaban dinero para este asunto? Pues por una razón muy simple. Estamos hablando de la CIA, y la CIA ya ha quedado bastante olvidada, pero si vamos al origen de la CIA, tú habías hecho al principio alusión a que la CIA salía de la OSS, la Oficina Científica de Inteligencia, que fue la predecesora de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial. El general Jim Donovan, o llamado también el salvaje Donovan, que fue el creador de esta agencia y que empezó a investigar la utilización de drogas y otras cosas similares, había salido como parte de su gente de centros de inteligencia privados. Antes de existir la CIA o nada similar, existían organizaciones de inteligencia privadas, en concreto la organización de los Rockefeller. Sabemos que son grandes banqueros, de ahí habían salido todos estos hombres. Organizaciones como esta, y no estoy señalando solo a esta organización, sino a otras muchas, son las que están detrás de todo esto. Es decir, hay organizaciones privadas que a su vez mueven a las agencias de inteligencia, que a su vez mueven a otros grupos que financian a su vez estas investigaciones, de tal manera que no hay forma de encontrar el ovillo central. A veces sí, a veces siguiendo el hilo cuidadosamente se llega al ovillo. La cuestión es que el doctor Sidney Gottlieb, director del proyecto MK-Ultra, que era el último proyecto de la Operación Control Mental, se vio obligado a declarar ante el Senado y allí reconoció haber destruido los 152 informes de este programa del MK-Ultra a sugerencia del director de la CIA que siguió de inmediato al Watergate, Richard Helms, poco antes de que ambos presentasen su dimisión. ¿Y por qué destruyó esto? ¿Cuál fue la justificación que dio? Lo que declaró ante el comité Church es que lo hicieron para no perjudicar la reputación de los científicos que, sin pertenecer a la CIA, habían participado en esta operación, ignorando que al destruirlos infringían un reglamento de la inteligencia, de la agencia de inteligencia. Es decir, habían infringido todas las leyes y pese a ello nadie dijo absolutamente nada. Todo quedó olvidado, hicieron la promesa de que nunca más iban a hacer investigaciones por el estilo, pero vaya si la siguieron haciendo. El problema es que no eran ya las investigaciones que ellos hacían. Estamos hablando del año 75-76. El problema es que ya mucho antes, en los años 60, no hay ninguna duda de que otros grupos privados íntimamente relacionados con las agencias de inteligencia estaban utilizando los resultados de estas investigaciones y que fueron utilizados en los años 60, entre otras cosas, para manipular a los asesinos de John Kennedy, de Robert Kennedy y de Martin Luther King. Y de eso hay evidencias aplastantes. Y esas evidencias queremos tratar de verlas en el poco tiempo que nos queda de programa. 3 asesinos hipnoprogramados, ¿no, Enrique? Pues sí, al menos a juicio de muchos expertos de gran prestigio. Las evidencias según las cuales los asesinos de estos 3 personajes, célebres personajes históricos, podrían formar parte de una conspiración, que fueron muchas las reunidas por investigadores que no pensaban en hipnosis para nada, alarmaron al doctor Byrne, que era un conocido especialista, psiquiatra y especialista en hipnosis. En 1968, a raíz de los 2 últimos asesinatos, este doctor Byrne decidió consultar a los principales hipnólogos americanos si consideraban posible programar hipnóticamente a un individuo para matar a alguien. Esta pregunta que nos hacíamos al principio. La mayoría de los hipnólogos norteamericanos respondió que sí, que era posible programar a alguien hipnóticamente, y añadieron que una adecuada sugestión poshipnótica impediría a ese personaje programado para matar recordar lo sucedido. Si examinamos las extrañas circunstancias que rodearon a los 3 asesinatos de los 2 hermanos Kennedy y de Martin Luther King, comprenderemos que el doctor Byrne no estaba desencaminado, aunque probablemente la hipnosis sirvió no para programar a unos asesinos, sino más bien para crear chivos expiatorios que encubrieran a los verdaderos criminales. Esta es la historia. Cuando investigamos la historia de Lee Harvey Oswald, por ejemplo, la investigación del fiscal Garrison nos vale. Yo me he leído como 20 libros sobre el tema, la mayoría de ellos no han salido todavía en castellano, y de verdad es alarmante lo que ahí se descubre. Pero vamos a hablar del libro Tras la pista de los asesinos, que está publicado en castellano, y en el cual está basada la película JFK de Oliver Stone.
Cuando empezamos a ver las evidencias que hay, está claro que Lee Harvey Oswald era un personaje muy confuso, pero que había sido reclutado como marine y que en esa etapa, como marine, recibió clases de ruso de forma extraña. No se sabía por qué un marine tenía que aprobar un examen de ruso. De repente deja el servicio militar y rápidamente emigra a la Unión Soviética. Consigue muy rápido emigrar a la Unión Soviética en un momento de Guerra Fría que nadie entiende cómo le dieron el permiso. Allí se casa con la hija de con la sobrina de un militar ruso, Marina Oswald. Y desarrolla una serie de actividades aparentemente promarxistas. Tanto ahí como, sobre todo luego, vuelve a Estados Unidos sin problemas, es decir, un individuo casado con la sobrina de un alto militar soviético que es un promarxista decidido, no le crea ningún problema para entrar a Estados Unidos. En Estados Unidos desarrolla actividades procastristas. De forma muy extraña, esas actividades procastistas y él mismo, según se descubre en la película y en la investigación, están directamente ligadas a los servicios de inteligencia y este personaje finalmente es el implicado en el asesinato de Oswald. Bueno, hay infinitas evidencias que demuestran que todo estaba perfectamente programado, que era un individuo cuya historia había sido trazada previamente por alguna inteligencia superior, para que apareciesen como culpables o bien los soviéticos o bien los castristas. La cuestión es que al ser asesinado por el gángster Jack Ruby, el Oswald, el asesino de Kennedy, no tuvo oportunidad de defenderse en un juicio. Inconcebiblemente, como te he dicho antes, sus declaraciones a la policía no habían sido grabadas, como era preceptivo por la ley. El hecho de que la mayoría de las evidencias claves del supuesto asesinato de Kennedy, desaparecieran o fueran trucadas, y otras muchas circunstancias confusas que rodearon al atentado, elevan a acusación la sospecha de que todo estaba planificado para presentar a Oswald como un psicópata que había actuado de forma aislada. Cuando investigamos la vida de Jack Ruby, que atentó contra él, y descubrimos que Jack Ruby conocía previamente a Oswald, que Jack Ruby, que era un individuo, era un gángster, y actuaba movido por toda otra serie de gente, que Jack Ruby se había puesto en contacto con un individuo, tenía mucha relación con un individuo que aparece en la película como un homosexual, con una pinta muy extravagante, y que era un reputado experto en hipnosis. Cuando la policía llegó tras una denuncia que puso el fiscal Garrison con evidencias aplastantes y que había estado ligado a la conspiración en Nueva Orleans, cuando llegaron a su apartamento encontraron un montón de libros de hipnosis. Bien, la cuestión es que cuando quisieron interrogarle, como había sido publicado esto antes por la prensa, se encontraron con que este individuo, David Ferry, al que muchos expertos suponen que había hipnotizado a Oswald, y hay evidencias de ello, hay muchos testigos que dijeron cómo sabían que le había hipnotizado, incluso en público, y te voy a decir dónde le hipnotizó por primera vez: en el Club Carrusel, que era un club privado que pertenecía a Jack Ruby, al que luego iba a matar a Oswald. Es decir, todos estaban pringados hasta el final, desde mucho antes del atentado. Bien, cuando la policía fue a interrogarle, de repente encontraron que había muerto. Decían que había muerto por accidente, dieron toda una serie de lucubraciones. Finalmente ocurre que después de decir que le había dado un infarto de miocardio, descubrieron que no, que había tenido una caída y se había partido la columna vertebral. Bueno, los expertos que consideraron las evidencias de la autopsia dijeron que no había ninguna duda que había podido ser asesinado mediante un golpe de karate en ese sitio. Curiosamente, la misma forma en la que murieron muchos otros testigos claves que podrían haber dado información reveladora sobre Jack Ruby. Ahí hay una conspiración, eso es claro para todo el mundo. Lo más interesante es que David Ferry, que podía haber hipnotizado a Oswald, era un experto en hipnosis y estaba ligado directamente a toda esa conspiración. No solo eso, sino que aparecía íntimamente ligado a otros personajes que estaban luego relacionados con el atentado contra Robert Kennedy y contra Martin Luther King. Hoy hemos querido tocar este tema porque, bueno, hay evidencias de que los tres asesinos de esas tres personas... Bueno, hemos mencionado las evidencias de John Kennedy, que son mínimas, pero de Robert Kennedy y de Martin Luther King no hay ninguna duda de que fueron hipnotizados sus presuntos asesinos. Es más, el presunto asesino del Martin Luther King, Ray, su defensor,
su defensor le vendió de forma descarada, fue el primer juicio que perdió, y actualmente quien le defiende es uno de los principales hombres que movió la campaña de los Kennedy. Es decir, es un hombre del equipo de los Kennedy que está convencido de que a través de esa investigación van a llevar... Perdón, no, me he equivocado. Sí, es correcto, es el que asesinó a Martin Luther King, y están convencidos de que de esa manera van a lograr descubrir... Ellos ya saben quién mató y por qué mataron a los hermanos Kennedy, pero todo forma parte de un mismo plan, de un mismo complot, de un golpe de Estado encubierto en Estados Unidos. A fin de cuentas, los hermanos Kennedy trataron de dar un golpe de Estado contra la criptografía. Había un gobierno oculto, todo debía regirse por unas determinadas normas, y ellos quisieron romper la baraja y crear una dinastía, un verdadero imperio, y derrocar a toda esta criptografía. A fin de cuentas era una guerra, una lucha salvaje entre grupos, y un grupo logró derrotar al otro. Una guerra y una lucha que a lo mejor tiene sus tentáculos en nuestros días, y a lo mejor no solamente han controlado a sus asesinos... En nuestros días y en el pasado. Pero voy más allá todavía, Enrique. De esto tendremos que hablar muchas veces más. Tendremos que hablar muchas veces, porque cuando uno sabe cuál es la función metahistórica que cumplió John Kennedy, qué arquetipo cubrió y cuáles eran algunas de sus convicciones profundas, cuáles se suponen que eran, pues uno empieza a perder el sentido común y empieza a perder muchas cosas. Esto es una vieja lucha de arquetipos, de encarnación de arquetipos en diferentes épocas, y son arquetipos que han sido encarnados en el pasado y que vuelven a ser encarnados en nuestra época, como actualmente se encarnan nuevos arquetipos que están en continua lucha, que es una lucha muy vieja que viene desde el origen de la humanidad. Y hablaremos de ella en el programa. La última pregunta, Enrique. ¿Hasta qué punto podemos saber si estamos controlando a otros también por esas fuerzas? ¿Hasta qué punto nos pueden controlar? ¿Hasta qué punto? ¿Tú crees que eres un individuo libre? A veces me lo llevo a creer. ¿Tú qué piensas de ti mismo? ¿Te consideras como una oveja encerrada en un corral? A veces me lo llevo a creer. Bueno, el problema que hay es que la mayoría no tenemos conciencia de que somos ovejas encerradas en el corral, porque nos han programado, no desde la infancia, sino genéticamente desde muy antiguo, para que seamos ovejas tranquilas, pacíficas, que asumimos nuestro papel y que estamos convencidas de que, bueno, hay una oveja que hace de rey, hay otra que hace de mendigo, hay otra que hace de policía, otra de militar y otra de objetor de conciencia. El asunto es que no tomamos conciencia de que somos ovejas hipnotizadas dentro de ese corral. Seguramente, Enrique, con el programa de hoy hemos creado más dudas que aclaraciones. Yo creo que demasiadas dudas, porque te estaba diciendo en broma que espero que no se vayan a pensar nuestros oyentes que yo pretendo que a todos nos han hipnotizado. No, me estoy refiriendo a algo más profundo. Hemos estado hablando de meras anécdotas, de meros hechos históricos que a fin de cuentas están muy lejanos de la vida de la gente. El problema es nuestra convicción de que todo es de determinada manera en el mundo. Aun creamos en lo que creamos, tengamos las convicciones que creamos, nos creemos demasiado ciertas cosas, que todas las estructuras, aún las estructuras más elevadamente espirituales, que pueden hablar de un significado, del karma, de un sentido de la existencia, etc., a lo mejor hasta esas estructuras son trampas que nos impiden tomar conciencia de nuestra verdadera naturaleza de seres espirituales libres, con derecho a la libertad, que estamos encerrados en este cuerpo, en este planeta, hipnotizados por una programación, por esta realidad que vivimos, por una programación genética y por una programación social, educacional, para estar convencidos de determinadas cosas. El problema es que es muy difícil salir de ese estado de hipnosis y tomar conciencia de que somos libres, porque si tomáramos conciencia de eso, quizás nos rebelaríamos contra nuestro programa, contra nuestros dueños, y dejaríamos de cumplir la función para la que estamos aquí, desde hace mucho, desde el comienzo del Homo sapiens. Y el problema es que quizá se acerca la hora en que mucha gente empecemos a tomar conciencia de eso y en que demos un salto más allá de la historia. Vamos a intentar hacerlo aquí en el programa, si te parece, Enrique, ¿vale? Dicen que hablar de esas cosas es peligroso. Tendremos que protegernos entre nosotros, cuídate, ¿vale? Bueno, a fin de cuentas, si uno está convencido de que es inmortal, yo creo que no tiene nada que ver. El problema es creernos eso, que a lo mejor es mucho más verdad, yo estoy convencido que es mucho más verdad que todas las tonterías en las que nos han educado.
La verdad, decía San Juan, os hará libres. Yo diría algo más. La fuerza del espíritu y la fuerza del amor y la fuerza del conocimiento nos hará libres. El amor y el conocimiento es lo único que nos llevamos al más allá, según han descrito los que han tenido experiencias al borde de la muerte. Yo diría, y lo que han descrito los místicos, yo diría que es una experiencia rescatable. Cuando uno está convencido y cuando uno despierta el espíritu dentro de sí, uno ya no tiene miedo de nada. Gracias, Enrique de Vicente, nuestro compañero director de la revista Año Cero también. Nos volvemos a encontrar, ¿vale? Hasta siempre. Gracias. Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco. Extraña historia la que nos contaba Enrique de Vicente, y lo malo, lo curioso es que al final es verdad toda esa serie de cosas. Cuánta cantidad de controles. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias serán tan solo unos minutos. Hola, buenas noches. Llegamos, el mundo del misterio comienza aquí en un programa especial desde Albacete, en Radio Nacional, tu casa. En esta ocasión desde el Palacio de Congresos de Albacete, flamante Palacio de Congresos, programa especial de 3 horas. Acordaros que esta noche, esta madrugada, hay que cambiar la hora y por esas cosas de la magia nos regalan una hora más. Los saludos y la bienvenida para todos, con la gratitud a todos los que estáis aquí en Albacete compartiendo este tiempo, que se sienta que estáis aquí. Un aplauso yo os doy también para vosotros. Y este programa de hoy es posible gracias a un montón de compañeros que están trabajando en Madrid. Juan Luis Sánchez, Santiago, Paco Bermúdez, Margasca y Pablo López García en la producción técnica del Servicio Exterior, además de David Furones. Y aquí... Son muchos los temas que nos esperan esta noche, pero antes saludar a nuestro anfitrión, el creador, organizador de estos congresos tan increíbles, Rafael Campillo. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer que estés con nosotros. Un placer mío. Pues. De nuevo la has vuelto a liar. Te lo digo casi cada año. Me dices las mismas palabras y te digo lo mismo. La hemos liado los dos. Qué bonito ha sido lo de Luis Miguel. ¿Verdad que no sé si está por ahí Luis Miguel Domínguez? La semana pasada pusimos su entrevista de esa extraña experiencia que vivió y cómo la ha contado aquí. Nos ha hecho a todos enternecernos, ¿verdad? Ha sido increíble. Y bueno, pues a mí las palabras de Luis Miguel me recuerdan un poco a la situación que estamos viviendo, ¿no? Decía, es que mi vida entró en una marcha atrás y sin frenos y al final le dio el ictus, ¿no? Andamos muchos así, ¿verdad? Y yo creo que estamos en un momento donde el mundo va marcha atrás y sin frenos y como no cambiemos nos va a dar algo. Sí, espero que no ocurra. ¿Qué número de congreso es este? Ese es el 12º en Albacete y habrá que sumarle 3 más que se hicieron en Ellín. 15 congresos. Con miles de personas. Yo digo que es el congreso más importante que se hace en Europa, de vida después de la vida, con personas que llegan de todas las partes del mundo, en esta ocasión de diferentes partes de España, y con gente que se vuelve loca por llegar a Albacete, ¿verdad? Sí, es increíble. Y bueno, estaba comentando hace un momento cuando venía para acá, estaba hablando con un piloto francés. Sí, está en el congreso, está en el Líbano, en varios países en guerra, y dice que ha venido para encontrar el camino. Increíble. Te lo decía en una editorial que he escrito, Entre Ángeles anda el juego aquí en Albacete, estarás contento por el trabajo que haces. Sobre todo, déjame que termine un poquito, porque todos los fondos, quitando los pequeños gastos que hay de la gente que viene, son para Mensajeros de la Paz, para el Padre Ángel y para una misión que tú te has tomado un poco como muy a nivel personal en Benín, donde hay unos niños, vimos el vídeo trabajando. Has estado allí, ¿cómo has visto la situación en Benín? Que según otro invitado, Juanjo Revenga, es el país del vudú, tremendo, duro, negro,
con gente muy rara. Sin embargo, parece que es otra cosa también, ¿no? Bueno, depende de dónde te metas, ¿no? Estuvimos también, por ejemplo, en el mercado que te comentaba de Daxa, que es uno de los mercados más grandes de África, y allí pues la situación es increíble. O sea, allí los niños se venden por 30 euros, los que no raptan, porque los raptan para hacer rituales, para tráfico sexual, para tráfico de órganos. Es increíble. Entonces, bueno, yo me he centrado concretamente en la zona de Chachebú, en la zona de Benín, donde hay unas canteras y los niños de muy corta edad, pero niños muy, muy pequeños, algunos de ellos apenas se pueden levantar el mazo con el que pican las piedras, con el que pican no, con el que hacen que pican, pero los tienen allí ya para que vayan aprendiendo el oficio. Y bueno, pues están sufriendo de silicosis, tienen malformaciones en las manos, y esto ocurre todos los días desde que sale el sol hasta que se pone en pleno siglo XXI y nadie hace nada. Sin embargo, tú te has puesto un poco el trabajo, la labor de que algo se pueda realizar. Y ya se han hecho pozos de agua, sí. Ya se han hecho un centro social, creo. Este verano inauguramos un centro social, vamos a ponerlo en marcha con el dinero de este congreso, y el objetivo es poder hacer unos talleres para las madres de estos niños y que tengan una alternativa de ingresos que no suponga que tengan que estar picando piedra allí con los niños. Posiblemente no puedan ir al colegio, por lo menos en principio, pero vamos a intentar que por lo menos puedan jugar, que es lo mínimo que un niño hoy en día puede hacer en cualquier parte del mundo en lugar de picar piedra. Fondos que van al Padre Ángel, el año pasado le dimos creo que se le dio 43.000 euros, este año van a ser muchos más, ¿verdad? Este año vamos a estar cerca de los 50.000 euros. Qué bien. Y sobre todo con la seguridad de que ese dinero se va a emplear bien, no como pasa en otros sitios, no quiero ser crítico, que se pierde entre cargos directivos, viajes a no sé dónde, comidas, cenas. Se sabe que la aportación que hace toda la gente que viene al Congreso va a ser para esa labor, concretamente para el Padre Ángel y Mensajeros, ¿verdad? Sí, además cuando vamos a Benín nos enseñan los gastos, las facturas, todo euro por euro donde se han invertido, por lo tanto no hay ningún tipo de duda, sobre todo porque conocemos al Padre Ángel, claro, y sabemos que la persona que está detrás ya es una garantía de que el dinero va donde se dice que va. Qué bien, esto es un ejemplo de que el mundo del misterio, que a veces está muy criticado, sirve para algo, y sobre todo tu trabajo y estos congresos sirven para algo. Yo te doy las gracias, te lo decía, por dejarnos compartir esta experiencia, y os pido un aplauso para él, que sigamos haciendo muchos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Hay muchos más temas e invitados esta noche. Ahí va un pequeño avance de lo que os hemos preparado. No os perdáis este programa especial desde Albacete esta noche. Entre otros, un paseo por diferentes museos del mundo buscando extraños objetos sin explicación. Seguiremos explorando enigmas en esta tierra que hoy visitamos. Hombres lobo, pueblos de brujas, castillos encantados y mucho. Para terminar en Albacete con una mesa redonda a la búsqueda del sentido de la felicidad y de las claves de nuestro futuro. Y para la hora extra daremos voz a héroes, heroínas y personajes que han cambiado la historia sin fin. Solo nos queda saludar a nuestro segundo invitado de la noche, Jesús Callejo. Buenas noches, don Jesús. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Siempre te digo lo mismo, ya estamos metidos en nuevas aventuras, ¿eh? Bueno, y las que nos quedan. ¿Verdad? Lo mejor está por llegar. Siempre. Dentro de nada nos vemos en Belme de la Moraleda también. Sí, exactamente. Iremos ahí también a hacer un programa. Os pido un aplauso para él, Jesús Callejo. Decía esta mañana que es el señor que yo conozco que mejor cuenta las historias que no nos han contado de la historia. ¿Dónde sacas todos esos temas? ¿O te los inventas? Y son todo mentira. Sería más fácil inventarlo. Lo malo es que luego la gente lo intenta comprobar y eso ya es más difícil, ¿no? Seguir la pista a determinados temas. Sí que me interesas, tú lo sabes bien, soy un culo inquieto, me interesan muchísimas cosas, lo cual también hace que me complique más la vida. Es más fácil ser especialista en algo, dedicarte a ello y punto.
pero me di cuenta hace mucho tiempo que casi todo está concatenado, es decir, que es muy difícil investigar un asunto del misterio sin que dejando de lado otros, porque al final esa visión holística global es lo que te hace tener más o menos una comprensión del fenómeno, una comprensión limitada y relativa, porque vivimos en un mundo tridimensional y nos falta todavía controlar el tiempo, que sería esa cuarta dimensión. Pero si estudias el fenómeno ovni o el fenómeno élfico o el fenómeno arqueológico, como no seas multidisciplinar y no conozcas un poquito de todo, y sobre todo lo que es la base, que es la historia, o sea, hay que saber algo de historia para saber infrahistoria y para saber lo que es la ultrahistoria, es decir, aquello que nos ocultan. Entonces, a partir de ahí ya tienes un conocimiento más o menos de lo que se está gestando en este planeta llamado Tierra. Esta noche vamos a ir a diferentes museos para intentar conocer extraños objetos que a veces tienen que ver con nuestro pasado. Eres abogado, director, no sé si se llama ya así, director de la Escóbula de la Brújula. Sí, sigo siendo el director de la Escóbula de la Brújula. Haces un programa también de estos temas con un montón de amigos y compañeros. Y, bueno, escribes y estás siempre de acá para allá. ¿Vamos con el tema? Sí, vamos con el tema. Te da por viajar por ahí y en vez de ir a ver cosas normales, te fijas en las pequeñas cosas que se esconden en los museos, ¿no? Bueno, ¿quién va a hablar? Yo creo que los museos de arqueología, sobre todo, y los de antropología, es una buena muestra para darnos cuenta de ese pasado ignoto. Y sobre todo con determinadas piezas, que es lo que técnicamente llaman un opar, ¿no? Un objeto fuera de su tiempo y a veces también de su espacio. Pero lo que nos está indicando ese opar es que ni los propios arqueólogos saben definirlo y al final ponen objeto votivo, objeto desconocido de la cultura tal. Es decir, cuando no se sabe definir o no se quieren mojar, pues ponen un nombre tan genérico que no sirve para nada. Y eso aquellos objetos que se pueden ver, porque sabes que la mayoría de los museos aparecen, bueno, están en los subterráneos y no se exhiben, o bien porque hay demasiados, que es lo evidente, o bien porque son demasiado incómodos. Eso es algo que han denunciado muchos arqueólogos. Te iba a decir, ¿has notado que cuando hay una cosa que es incómoda, de repente desaparece, la cambian de lugar o la meten en los sótanos de los museos? Ha pasado eso. Yo no he tenido esa experiencia porque yo no voy siguiendo tampoco un objeto muy concreto, pero sí he leído libros, pues yo qué sé, desde los de Zecharia Sitchin hasta los de Daniken, donde decía que un objeto que ellos habían descrito y lo habían comentado en algún libro, posteriormente cuando fueron a ese museo ya no estaba ese objeto. ¿Por qué? Porque motivaba mucho las miradas de los curiosos y generaba preguntas incómodas. Entonces, claro, esas preguntas incómodas son las que dices, a la hora de no contestarlas es mejor que no se vea. No suelo contar cosas nuestras, pero junto a Manuel Carvallal descubrimos, después de que lo hiciera Erich von Däniken, el avioncito de Saqqara en el museo. Hablamos de ello y cuando fuimos otra vez ya no estaba. Y ese avión vuela. Claro. De repente cambia de un sitio a otro en algunas estanterías de los museos. Curioso, ¿verdad? Pero es por eso, por esa razón. Porque cuando hablamos de este tipo de objetos, que es verdad que no están bien catalogados, a veces la antigüedad tampoco corresponde a la que te están diciendo. Eso pasa con muchísimas cosas, porque muchas veces pensamos que la ciencia lo está explicando todo, pero la ciencia es algo que está avanzando y los propios arqueólogos, cuando hayan dicho digo, otras veces dicen Diego, porque hay nuevas informaciones, hay nuevas dataciones. Y entonces, bueno, pues es muy humano. Pero claro, ¿qué ocurre cuando tú ves un objeto que se sale de lo normal? Pues eso, que tiene una forma aerodinámica. Como pasa con este pájaro de Saqqara, ¿no? Que tan pronto se ve como no se ve, igual que pasa con el disco del Príncipe de Sabu. También dentro del Museo Arqueológico del Cairo es una referencia obligada. Bueno, pues a veces aparece, no aparece, y cuando aparece las explicaciones son distintas, ¿no? El caso, por ejemplo, del pájaro de Saqqara, pájaro que es de la época tolemaica, que tiene como mínimo 2.200 años, claro, la forma es aerodinámica, es decir, le falta pues pequeños detalles para que tú lo lanzaras y empezara a planear. ¿Qué es aquello? Pues posiblemente fuera como el timón, a lo mejor de algún barco con forma de halcón. Entonces, bueno, también es una forma de protección porque sería un poco el símbolo de Horus. Pero a lo mejor podría ser un diseño también aerodinámico que sirviera para volar. Igual que se habla de que hay juguetes precolombinos que tienen ruedas. Y dices, qué curioso que tengan ruedas estos juguetes precolombinos y, sin embargo, la cultura determinada, que puede ser los toltecas, que pueden ser los aztecas o pueden ser los olmecas, sin embargo no utilizaban la rueda. Bueno, pues ¿por qué sí en los juguetes y no en su vida cotidiana, o por ejemplo para llevar los materiales de construcción a un templo? Bueno, pues hay muchos enigmas alrededor, pero evidentemente la rueda la conocían y eso aparece en determinados museos de Mesoamérica. Bueno, pues esto es lo que nos hace preguntar muchas cosas. Yo creo que la idea, y es un poco el consejo que quiero dar a todos tus oyentes, es que cuando vayamos a un museo sepamos mirar. Es decir, hay que ver las cosas obligadas. Si vas al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, al MAN, evidentemente pues hay que ver la Dama de Elche, la Dama de Baza, en fin, las damas oferentes de las distintas culturas íberas, pero
hay otros objetos que pasan muy desapercibidos y que sería muy bueno observarlos, sobre todo cuando tienes la información adecuada. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Ya que estamos en el MAN. El MAN, que es un museo de obligada referencia, porque hay que saber mirar. Saber mirar es muchas veces saber amar. ¿Por qué? Porque al tener un conocimiento adicional, ese objeto ya pasa a formar parte de tu propia cultura y a valorarlo de una forma distinta. Entonces, bueno, pues una de las vitrinas es el tesoro de Guarrazar. El tesoro de Guarrazar es uno de los tesoros visigodos que se encontraron, un tesoro visigodo del siglo VII, pero que cuando llega la invasión musulmana pues son enterrados, y ese tesoro se encuentra casualmente en 1858. Bueno, aparecen unas coronas votivas, una serie de elementos muy importantes. Tuvimos el otro día en el programa a la persona que lo... Bueno, pues una de esas coronas es la de Recesvinto. La de Suintila se perdió, por cierto, es un misterio que todavía está por averiguar qué pasó con la corona de Suintila, pero la de Recesvinto es una corona que tiene sus gemas, sus piedras preciosas. Bueno, pues una de esas piedras preciosas, una de ellas, por ejemplo, procede de Sri Lanka. Sri Lanka en el siglo VII. Había ese comercio, había esa canalización de objetos tan lejanos. Pero eso no es lo más inquietante, sino que una de esas piedras, esos vidrios, está hecho de silicato de plomo. El silicato de plomo, que eso ha dejado estupefactos a los que analizaron con detalle, y no hace demasiados años, esta corona de Recesvinto, eso es un procedimiento que se empieza a utilizar en el siglo XVII. Es decir, 1000 años antes los visigodos ya sabían hacer gemas con ese procedimiento de silicato de plomo. Es decir, son detalles que parece que pasan desapercibidos, pero que lo que nos están demostrando es que en la antigüedad había una tecnología superior a la que ahora mismo los arqueólogos están dispuestos a afirmar. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Jesús Callejo, aquí nuestro primer invitado de fondo, hablando de algunos extraños objetos en los museos. Has dicho Madrid, nos vamos a México y empezamos. Si te pido que seas sintético, si puedes, porque tenemos muchos temas. Sí, porque son muchos museos. Sí, hay un montón que queremos recorrer. México, ¿qué podemos ver en México así? Aparte quizá los guerreros de Tule. Claro, por ejemplo, serían los guerreros de Tule. Bueno, si nos vamos a México, a Ciudad de México, ¿no? El famoso Museo Arqueológico, que es también una referencia, ¿no? Y te encuentras de todo, y cuando digo de todo, es precisamente muchos de esos objetos inquietantes de las culturas precolombinas que no saben catalogar, desde estos juguetes donde aparecen ruedas, que son muy interesantes, y bueno, pues luego si nos vamos un poco a Tule o a Tula, ¿no? Un poco todo lo que era un poco el centro de la cultura tolteca, nos encontramos con esos guerreros, esas moles, ¿no? Donde aparecen un tipo de arma o de armamento que tiene un poco adherido a lo que es el propio monumento, el propio menhir, por decirlo así, que a día de hoy no se sabe lo que corresponde. O sea, como si fuera una cartuchera. Exactamente. Eso, claro, los análisis que se han hecho, no se ha encontrado, por decirlo así, la herramienta o el arma, por utilizar una palabra mucho más genérica. Pero todo indica, según las crónicas, porque aquí tienes que echar mano tanto de las crónicas, en fin, de los primeros conquistadores, como de las leyendas y de las tradiciones, es que ese era el aparato que servía para hacer las construcciones, esas construcciones tan megalíticas, tan ciclópeas, en fin, donde todo parece que está hecho para que encaje de una forma milimétrica, ¿no? Como si fuera plastilina, pues tenían que utilizar un armamento, un arma. Entonces, en Tula, esos guerreros de Tula, lo que hacen es que tienen ese armamento puesto, una especie de mecanismo de perforación o de tallaje de las piedras que luego con el tiempo ha desaparecido. Si eso se encontrara, eso sí que sería un auténtico opar, porque una vez más nos estaría indicando que se utilizó una tecnología muy similar. Pero es que es algo muy similar también a lo que ocurre, por ejemplo, en Camboya, que también te encuentras que aquellos constructores utilizaban técnicas, herramientas o procedimientos que ahora mismo podemos imaginar, pero solo sospechar, porque nos faltan las pruebas definitivas. O cuando se construyó el templo de Salomón, ¿no? Con el famoso arquitecto Irán, que decía que también tenía un sistema para ablandamiento de piedras y luego encajarlas. Lo mismo que se dice por la teoría de Davidovich, por ejemplo, en Egipto. Entonces, claro, cuando tantas teorías de distintas fuentes y distintas latitudes te están diciendo algo parecido, pues dices, bueno, son tradiciones, pero es que en el caso de estos guerreros que estamos diciendo, la silueta, la forma, la tenemos. Lo que nos falta es el objeto. Como diría un abogado, nos falta la prueba del delito. Seguimos, si te parece, en América. Vamos a hacer un recorrido muy rápido. ¿Has escrito algo sobre ello? Sí, había un libro, ¿no? Sí. Tengo un libro que se llama Grandes Misterios de la Arqueología. Es uno de los capítulos. Y al final, exactamente, es un anexo que me parecía interesante, que era cosas raras que se pueden ver en las vitrinas de los museos arqueológicos. Entonces voy detallando, de una forma muy sincrética,
pero sin mojarme, es decir, sin añadir si es verdad o es mentira, porque si no eso ya daría para muchas cosas. Entonces, sí lo relaciono como un objeto extraño que a día de hoy, o por lo menos en el día que se publicó el libro, tú lo puedes ver, pero no defino si ese objeto, por ejemplo, tú actualmente lo puedes ver. Pongo un ejemplo también muy concreto, si te parece. Por ejemplo, en Bagdad, si tú ibas a Irak antes del 2003, dentro de ese museo arqueológico de Bagdad podías ver la famosa pila. Claro, esa batería de Bagdad, que además se ha demostrado, es una batería que tiene como mínimo unos 2000 años de antigüedad, que la descubrió un arqueólogo alemán, Wilhelm König, en el 1938, y desde ese momento se pensaba que también era eso, una figura votiva, algo que no servía para nada en principio, pero bueno, que tenía unos cacharritos como muy enigmáticos, hasta que alguien experto en electricidad dice, bueno, vamos a ver si esto es, está claro que es un condensador eléctrico, en fin, con su estructura, con su barrita metálica en el interior y que sirve un poco pues, para hacer procesos de electrólisis o de galvanoplastia. Pero para eso hace falta que haya una corriente. Entonces llegaron a la conclusión de que esa pila daba una corriente de 1,5 voltios. Bueno, pues esa, por desgracia, en el 2003, con el saqueo de los yihadistas y tal, ha desaparecido. Entonces, ahora mismo el que quiera ir allí no lo va a encontrar. Pero en su momento sí estaba, ¿no? Hay otras que sí las puedes encontrar, por ejemplo, pues en Grecia, ¿no? Si tú vas al Museo Arqueológico de Atenas, en Grecia, la máquina de antiquitera, que me parece que es uno de los OPAR más sorprendentes y más fascinantes de los que existen, porque estamos hablando del primer ordenador analógico de la historia. Y estamos hablando del año, pues eso, de 2200 años aproximadamente que puede tener, que es impresionante porque dices, ¿quién tenía la tecnología, los engranajes, en fin, toda la estructura para saber, en fin, los ciclos solares, lunares, los solsticios, los equinoccios, en fin, cantidad de cosas que te está determinando ese armatoste, que es una especie como de ordenador, el primitivo ordenador, ¿no?, de la historia. Lo que pasa es que solo ha aparecido uno. Cuando solo hay uno, es eso, es un artefacto fuera de su tiempo y su espacio, pero había gente que tenía la capacidad tecnológica y científica de hacer esas cosas. Entonces, claro, cuando empezamos a pensar que la evolución de la ciencia y de la tecnología ha ido de menos a más, estamos equivocados. Ha habido saltos, ha habido momentos tecnológicos impresionantes que nos han dejado ahí sus huellas, y eso sin entrar ya un poco en la hipótesis de si ha habido dioses, en fin, seres extraterrestres que nos han dejado aquí objetos para que luego los busquemos como si fuera esto el ratón y el gato. No, solo estoy hablando de la tecnología, de la capacidad humana de crear nuevas estructuras, y eso se ve en la arquitectura, por ejemplo, y que ha dejado sorprendidos a la gente. Pero también, Miguel, es importante también decir que no nos confundamos con determinados objetos o muestras que son más paridolias que otra historia. Por ejemplo, estuvimos hablando de Egipto, en Abydos, sabes que también hay un friso donde la gente ve tanques, aviones, helicópteros. Bueno, pues sabemos que eso pues es un cartucho, ¿no?, que se superpuso ahí el de Seti I con el de Ramsés II. Es curioso que salieran esas formas. Es curioso, claro, pero la forma es la forma, pero luego sabemos que no hay, en fin, ya no llegaban a tanto. Entonces, claro, aquí es lo difícil, hay que saber determinar un poco lo que es bueno, pues el trigo de la paja. Para eso, lo que te decía, hay que tener una base histórica, hay que conocer un poco el estrato geológico y el estrato arqueológico en el que estamos hablando. Y a partir de ahí es cierto que hay cosas que son llamativas, o sea, yo qué sé, incluso las propias figuras que tienen forma de extraterrestre o de astronauta, ¿no? Entonces, te llama la atención las figuras de Japón, ¿no? Pues las figuras Dogu, que a día de hoy no se sabe muy bien, esas gafas que parecen de astronautas, aunque no sean de astronautas, el hecho de que esos seres ya tuvieran un tipo de gafas, cuando las gafas es un invento medieval, ya te llama la atención. Bueno, pues ese tipo de elementos son los que vamos descubriendo cuando tenemos la capacidad de ver en estos museos, pero sobre todo, Miguel, la capacidad de sorprendernos. Entonces, a partir de ahí, ese museo va a tener otra perspectiva delante de nuestros ojos. Creo que vas a tener que, volver otra vez al... Igual seguimos en Belmez hablando de todo esto porque hay tantas cosas que contar. Costa Rica, ¿qué encuentras en Costa Rica? Hombre, en Costa Rica están las famosas esferas. Las esferas. Claro, tienes que ir al Museo Arqueológico, entonces para mí el momento principal, ¿no?, de emoción, cuando yo fui la primera vez a Costa Rica, es encontrarme con una de esas esferas que tanto había leído sobre ellas, ¿no? Claro, a mí me llamaba la atención. Dentro de los misterios precolombinos, como cada país tiene el suyo propio, ¿no? En este caso, en Costa Rica son estas esferas perfectas, muchas de ellas pulidas, de distintos tamaños. La pena es que cuando se localizaron, se cambiaron de sitio. Entonces, una información capital para entender un poco su finalidad y su funcionalidad es estudiarlas en el lugar de origen, ¿no? Luego sabes que se sacaron, unas se llevaron a distintas plazas,
Pero el mero hecho de que esa cultura, de la que se pusieron distintos nombres, yo estuve entrevistando a la subdirectora, ¿no?, del museo en su momento, y además publiqué un reportaje en una de las revistas españolas, pues me llamó la atención porque ellos no se ponían de acuerdo ni en la antigüedad, ni en la cultura que realmente las hizo, ni para qué servían. Entonces, bueno, tuve que buscar teorías heterodosas como la de Ivan Zapp y otros que apostaban por técnicas casi extraterrestres, ¿no?, para la fabricación de esas piedras. Yo creo que no, era sencillamente una técnica que se ha perdido, que se colocaban en general de 3 en 3 para marcar posiblemente o bien direcciones terrestres o bien ubicaciones espaciales que solo eran vistas en determinados momentos. Bueno, pues esas piedras muchas han desaparecido, otras se han colocado en plazas y otras estaban en el museo. Entonces, el que vaya al Museo de San José de Costa Rica, evidentemente que se quede fijando en eso, porque había una que era solo lo que era, ¿cómo te diría?, como si fuera el recorte de la piedra más grande. Bueno, el recorte de la piedra más grande tenía 2,5 metros de diámetro. Y dices, ¿cómo se pudo haber construido eso? Moverla a los lugares de Pantanal, o sea, de lugares pantanosos, y donde la gente lo pudiera ver y qué finalidad tenía. Eso de las bolas de los indios, como popularmente se llama, las bolas de los indios. ¿Qué son bolas de los indios? Una especie de jerarquía que solo lo tenían los caciques, o realmente tiene una función astronómica y posiblemente marítima, ¿no?, que es una de las teorías que se establecía. Estaban marcando puntos de navegación para que los barcos, cuando llegaban a las costas, en esas zonas de Costa Rica, no se perdieran. Bueno, el hecho es que es un misterio, y si quieres ver el misterio en vivo y pétreo, no hay nada mejor que estar en el Museo de San José. ¿Nicaragua? Bueno, en Nicaragua hay muchísimas cosas. Yo no he estado en Nicaragua, son los sitios que todavía me queda por visitar. Entonces ahí tengo que recurrir un poco a la información que ha dado, entre otros, por ejemplo, pues Pablo Villarrubia, que se ha estado, ¿no? Entonces ahí lo que hay interesante, por lo que me comentaban, son ese tipo de figuras que tienen un tipo de tecnología, de metalurgia, que en teoría no se conocía en aquella época. Y te cuento unos que sí conozco y que está un poco en relación con eso que te digo. Por ejemplo, en Ecuador, que es la cultura latolita. En la latolita se encontraron unas especie de diademas y pectorales con una aleación de metales que hasta ese momento tú puedes decir, ¿dónde está el problema? El problema está en que esos metales, uno de esos metales es el platino. El platino se empieza a hacer su proceso industrializado en el siglo XVIII. Y estamos hablando de una cultura latolita, es decir, una cultura precolombina, que tuvo su máximo de apogeo en el siglo X. Entonces, ¿cómo puede ser que en el siglo X, cuando aquí estábamos en la Edad Media, esta gente, ya te digo, tanto en Ecuador como en sitios estos como Nicaragua, conocieran una tecnología que el punto de ebullición, por ejemplo, del platino son 1700 grados? Entonces, es decir, que hace falta unos hornos, una forma, una infraestructura para poder primero, encontrar esos materiales, encontrar el platino, lo que se llama el oro blanco, y luego hacer ese proceso industrial. Cuando Antonio de Ulloa lo encuentra y lo reconoce en el siglo XVIII y se empieza el proceso industrializado, cuando se encuentran estos pectorales de la cultura latolita en Ecuador y en otros lugares, se quedaron estupefactos, porque eso hace falta una tecnología, en este caso metalúrgica, muy superior también a lo que los propios historiadores arqueológicos están dispuestos a admitir. Veremos a Europa, Francia, algún museo de paraíso, no sé dónde hayas encontrado algún objeto. Claro, en Francia estaría un poco las famosas, lo que se llaman las figuras de Glossel, ¿no? Glossel, que también pasa como las figuras de Acámbaro y como pasa también con las piedras de Ica. Tienen una parte polémica diciendo que posiblemente sean falsificaciones. En Glossel, estas figuras que se encontraron en este museo de Glossel, es que las inscripciones son tan antiguas que dice que sería el primer rastro de escritura que ha existido en Europa y por lo tanto en el mundo. Pero claro, si esos rastros de escritura al final se demuestra que son falsificaciones, entonces no nos tenemos que ir a esos 30.000 o 40.000 años que dicen, sino que quedaría como un opar pues totalmente desechado. Entonces, bueno, pues Glossel no deja de ser como un lugar para visitar, para ver este tipo de figuras, yo te digo, muy similares a las de Acámbaro en México o las de las piedras de Ica en Perú, siempre con esa pátina de incertidumbre, de polémica, de puede ser que sí, puede ser que no, pero mientras, pues ahí queda un poco la duda. Terminamos casi en Barcelona, el Museo de Moyà. Hay tantos museos que quería recorrer, pero no hay muchísimos, sí. Bueno, en Moyà está el famoso cráneo agujereado. Yo creo que eso es algo que nos puso ya en antecedentes en su momento Daniken, incluso con el cráneo de Brocken, que era el cráneo humano, estamos hablando, donde tenía un agujero, una perforación. Aquel fue muy conocido por las obras internacionales, tanto de Colosimo como de Berger y compañía, pero resulta que en España, en Barcelona, en Moyà, teníamos también otro cráneo agujereado. Claro, la hipótesis que se dijo en aquel momento que era este cráneo está agujereado porque tiene una perforación perfecta por un agujero de bala. Como puede ser un agujero de balas, estamos hablando de un cráneo prehistórico.
Hombre, las explicaciones más razonables, y yo he estado relativamente hace poco allí, es que ese tipo de agujeros se producen también por procesos de sinusitis. Entonces, ¿sinusitis? Claro, sí, hay un sistema ahí que te puede... Es como que te lo va horadando, un proceso muy doloroso para la persona que lo sufre, que no muere, pero sí que le puede perforar y al final en su cráneo tener esa forma tan perfecta como si una bala te lo hubiera traspasado. Pero hay explicaciones naturales, hay explicaciones médicas y por lo tanto habría que descartar la hipótesis de la bala. Pero bueno, el que lo quiera ver, que yo sepa, todavía sigue allí en el Museo Antropológico de Moya. Casi para terminar, Jesús, conclusiones. ¿Qué quiere decir esto? Quizá lo que apuntabas al principio, que ha debido de haber algo que no conocemos o que la historia ha olvidado, de una tecnología muy superior a la que suponemos y en muchas partes del planeta. Sí. Para mí hay dos explicaciones. Estamos hablando de estos objetos arqueológicos, ¿vale? Porque hay otros OPAR que tendrían otro tipo de explicación y saldría fuera de esta clasificación. Pero dentro del mundo arqueológico y paleontológico y también antropológico hay dos tipos de explicaciones. Primero, que nuestros antepasados tenían una tecnología superior. Yo creo que eso es evidente por una serie de ejemplos que hemos puesto, ¿no? Entre ellos la máquina antiquitera y unos cuantos más que podríamos decir, las espirales, por ejemplo, que se han encontrado en los Urales, cosas similares, muy llamativas todas. La otra, y ahí sí que nos vamos un poco a esa historia-ficción, es que los dioses, como dicen las leyendas y dicen muchas tradiciones, estuvieran conviviendo con el ser humano durante un cierto tiempo. Y entonces, mucha de esa tecnología, que no era nuestra, sino que era más bien importada por este tipo de seres, sí que quedara en el planeta guardada y que al final, con el tiempo, se han ido encontrando. Entonces, esos tipos de objetos o de pruebas no las podemos explicar porque no encajan en ninguna cultura determinada. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos que admitir, y solo te pongo un ejemplo muy rápido, entre el prisma de Güell o, por ejemplo, el papiro de Turín o la piedra de Palermo, los tres están hablando de cronologías imposibles. El prisma de Güell está hablando de una cronología de los sumerios de más de 240.000 años y tanto el papiro de Turín como la piedra de Palermo, que hablan de Egipto, nos están hablando de dinastías predinásticas, es decir, antes de que llegara Menes en el 3100 antes de Cristo. Si esto es verdad, este tipo de pruebas son verdad, tenemos ahí la prueba indiscutible de que la cultura no empieza hace 5.000 años, sino que era muy, muy anterior, incluso anterior al diluvio, y que los hombres estaban conviviendo con dioses. Entonces, ¿por qué ese tipo de pruebas arqueológicas las desechamos y, sin embargo, otras sí las admitimos? Yeah. Las desechamos porque son inquietantes, porque no explican lo que ahora mismo la arqueología nos está diciendo, entonces es mejor dejarlas en un baúl, dejarlas enterradas en el subterráneo o sencillamente poner figura votiva. Tenemos mucho todavía que aprender, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo bonito. Hemos venido a este mundo para aprender y para experimentar. Algo que hacemos contigo. Os pido un aplauso para él, Jesús Callejo, nuestro invitado. No te vayas todavía. ¿Forma de contacto contigo, Jesús? Sí, pues gracias. A través del programa de la Escuela de la Brújula, y luego tengo mi página web, la he inaugurado, la he estrenado la semana pasada, las 3 www.jesuscallejo.es y a través de Facebook. Tengo una página personal y una página profesional. O sea que el que quiera localizarme es fácil y contesto a todos los mensajes. Que sigamos aprendiendo contigo. Te veo prontito de nuevo en Belmes. Muchas gracias, Jesús. En Belmes Nuevas Aventuras. Gracias a ti. Gracias. Radio Nacional de España se mueve contigo. Hola, soy tu asistente personal. Para ti, que adoras las nuevas tecnologías. ¿En qué puedo ayudarte? Y para ti, que te sientes arrollado por ellas. Repita, no le hemos entendido. Para ti, que abres el periódico por la última página. Y para ti, que empiezas por la primera. Radio Nacional de España, hecha para entendernos. Radio Nacional de España. Enigmas sin descifrar. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y con un nuevo invitado que se suma a nuestra mesa, el doctor Juan José López Martínez. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer estar contigo. Siempre es un placer estar contigo. Pido un aplauso para él, ha sido increíble esta mañana lo que nos ha contado. ¿Llegas desde Cartagena? ¿Cartagena? Sí. Vale, me dejas que ponga una pequeña introducción y voy a tener que cambiar un poco el planteamiento del tema que tenía contigo,
Porque has contado esta tarde, esta mañana, ya no sé cuándo ha sido. ¿Esta mañana? Esta mañana. Esta mañana, yo ya no sé dónde vivo. Una serie de pruebas que parece que dan los del más allá que me deja alucinado. Pero déjame que escuchemos un poquito esta introducción. Tuviste un ictus, ¿no? Sí. Tuviste un ictus y saliste extrañamente de él y sobre todo con una conciencia diferente. Sí, tuve un ictus el 17 de julio del año 17. Estaba trabajando en el hospital. Cuando... ¿2017? ¿Hace nada? Sí, estaba trabajando en el hospital cuando me dio el ictus. De forma repentina, perdí la fuerza en el brazo derecho, se me cayó, el brazo izquierdo, perdón, se me cayó, se me quedó colgando, y la pierna izquierda también perdí la fuerza, y sentí que salía saliva por la comisura labial, y con el brazo, o sea, con la mano derecha comprobé que era así. Ante estos síntomas, pues yo mismo pensé que me estaba dando un ictus. Y en ese momento me invade una extraña sensación, y es una sensación de que todo lo dominas, de que todo lo controlas. A pesar de estar ahí pasando ese trance. Sí, fíjate que organicé un plan para salir de donde estaba, donde habían 8 personas más, sin que se dieran cuenta de esto. Con lo cual agarré con la mano derecha el brazo izquierdo y me lo metí en el bolsillo de la bata, porque ahí no se nota. Y ahí poco a poco salí de aquel habitáculo y no se dieron cuenta ninguno de los 8 que habían allí. Me encaminé a urgencias y cuando llegué a urgencias, por el pasillo central de urgencias, pues, que es larguísimo, pues tuve otra extraña sensación y era que tenía una avería en el automático. ¿Qué es el automático, perdón? El automático es como tú funcionas ahora. Ah, vale. Entonces yo tenía una avería. Y la sensación fue de que, para ponerle palabras, como si yo me hubiese vuelto muy chiquitito. Y me instalé en mi cabeza para manejar el cuerpo de forma manual. Mi mayor empeño era poder mantener la línea recta por el pasillo, pero me iba a la izquierda, hasta que llegaba a la pared y corregía la trayectoria, hasta que llegué a la consulta de un compañero. Al abrir la puerta, claro, un compañero de 30 años de profesión, al verme la cara, pues, ¿qué pasa? Se asustó. Me sentó en la camilla y dice: ¿qué te pasa, Juanjo? Y yo le digo: me está dando un ictus. Y yo ahí escucho que tengo disartria. ¿Sabes lo que es la disartria? Sí. Bien. Me dice: bueno, no te preocupes. Me agarra y me lleva hacia las camas. Como no había cama libre en ese momento, me sienta en un sillón. Yo me siento en el sillón, vienen 2 médicos más, compañeros, y el primero les explica: mira la cara de Juanjo. Tiene una parálisis facial, tiene desviación de la comisura, fíjate cómo está el brazo, la parexia del brazo izquierdo. Oye, ¿y ese dedo, Miguel, te molesta? Tiene la sensación de ser un pez en una pecera. Y yo ahí tomo conciencia de que eso lo había hecho yo muchas veces. Yeah. Entonces les intento decir y les digo: oye, no preocuparos, que de esta salgo. Pero ellos siguen. Entonces yo les repito lo mismo: no preocuparos, que de esta salgo. ¿Y sabes qué pasa? Que me doy cuenta de que no me oyen, no me están escuchando. En ese momento fue cuando me di cuenta yo, a pesar de lo que sé de esto, que no me estaban escuchando porque yo les estaba hablando desde el alma. ¿Estabas en otro plano? Porque yo estaba escuchándome sin disartria, pero ellos no me escuchaban. Al tomar conciencia de esto hice este movimiento, me metí en el cuerpo, porque mi cuerpo, cuando me di cuenta dije: ¿mi cuerpo dónde está? Y estaba a mi lado, a mi izquierda. Hice esto. ¿Había salido fuera del cuerpo? Sí. Entonces hice este movimiento y me metí en el cuerpo, para decirles a través del cuerpo, porque yo sé que tengo que comunicar a través del cuerpo, para decirles lo mismo. Pero cuando intento decírselo, lo único que logré hacer es soplar. Esto se llama el signo del fumador de pipa. Y cuando este signo aparece en una trombosis, en un ictus, es porque el ictus es grave. Con esta información de mi consciencia, me salí del cuerpo y me quedé en el estado de conciencia. En el estado de conciencia, Miguel, se funciona de otra manera. La velocidad no se puede ni cuantificar. Todo es rapidísimo. En el estado de consciencia, tú y yo ahora estamos en estado de consciencia ante cualquier cosa, tenemos un procedimiento que es
un primer acto de razonamiento de lo que tienes delante, ese razonamiento te lleva a unas conclusiones y esas conclusiones te llevan a unas decisiones. En estado de conciencia todo es decisiones. Todo es muy veloz. Y con esa velocidad, cuando me puse en estado de conciencia, dije, bueno, vamos a ver. Si el ictus es hemorrágico, me quedan 4 o 5 minutos. O sea, llega el momento de marchar, pues me marcho. No pasa nada. ¿No tenías miedo a la muerte? No. Cuando tú aceptas además que te marchas, la paz que te invade, eso sí que es inenarrable. Ya. En ese estado de paz y de bienestar, de pronto reacciono y digo, un momento, no me puedo marchar. Yo tengo muchas conferencias que dar todavía. Yo no he hecho nada de lo que vine a hacer todavía. Tengo que ir a Albacete. No, hombre, claro, con mi amigo Rafael. Tengo que escribir libros. Pero claro, mi cuerpo tiene que estar absolutamente sano. En ese monólogo que yo creo que estoy, cuando estoy en ese monólogo, de forma inmediata, siento una presencia detrás de mí. No sé quién sería esa presencia, sí sé lo que transmitía. Transmitía una paz increíble. Y con esa energía que él me transmite, me dice, tú decides. Sí, ¿escuchaste la voz que te decía? Sí, tú decides. Sí, quedarte o marcharte. Sí. Y cuando tú sientes que alguien te dice, tú decides y reconoces tu poder como ser, eso sí que es increíble. Porque tienes la absoluta certeza que lo que digas ahí va a pasar. ¿Y sabes qué dije? Pues me quedo. Y además, mi cuerpo tiene que estar sano ya. En ese momento me agarran mis compañeros, me acercan a la cama y cuando llego a la cama y la otra doctora que ve ahí me dice, necesito a Juanjo acostado ya para reconocerlo, le digo yo, ¿me acuesto vestido o me quito la ropa? Y me dice mi compañero, Juanjo, que estás hablando correctamente. Digo, se me pasó la disartria, a ver, suéltame el brazo. Ya muevo el brazo, soltarme, la pierna también la muevo. Me desnudé y me acosté. Déjame que ponga música. Mira cómo te aplauden. Nos quedan 3 o 4 minutitos. Te quedas un ratito después en la segunda hora y tenía que hacer un programa contigo de 5 o 6 horas. Tampoco es eso. Sí. Déjame en 3 o 4 minutitos. Ya estabas practicando la regresión y ya tenías conciencia de que esto no se acaba ahí, ¿no? Y de que muchas de las cosas, como decíamos en esa introducción, son producto, muchas de las situaciones que vivimos ahora, de un pasado que nos tiene anclados y lo puedes verificar a través de las regresiones, ¿verdad? Sí. Sobre todo, buscas en la regresión el origen emocional de lo que me está pasando. O sea, la regresión, la terapia regresiva, ¿en qué situación? Cuando diagnosticamos a un paciente de que lo tuyo es psicosomático, porque no te he encontrado origen orgánico a lo que te pasa. Ahí empieza la regresión. La regresión se basa en que hay un disturbio emocional que está en el alma. Yeah. Y claro, va latente en el alma, hasta que aquí, cuando estás encarnado en este cuerpo, tienes la ocasión de vivir una situación similar a la que en el origen provocó aquel disturbio emocional. Y entonces se activa lo que está latente y todo empieza a aparecer. Y empiezan a aparecer esas emociones, esas sensaciones y esos síntomas cuyo origen desconoces, que no sabes de qué te viene ese miedo, que no sabes de qué te viene esa fobia, que no sabes de qué te viene esa angustia, que no sabes... Yeah. Entonces tú vas buscando, conectando con ella, entras en estado regresivo. Y el terapeuta lo único que hace es acompañarte, porque tú sabes, tu alma sabe precisamente dónde tiene que ir. Y lo está diciendo un médico acostumbrado a este tipo de cosas de la medicina oficial tradicional. Sí, pero te lo estoy diciendo después de un camino de muchas dudas y después de superar las 7.000 regresiones. Es decir, y verificando muchos casos, ¿no? 2 minutitos nos quedan. ¿Por qué te ocurrió a ti eso de haber salido de ese ictus si no le ocurre al resto de la gente? ¿Eres un tío especial? No te entiendo. Sí, tú tuviste un ictus que directamente es algo bastante grave y de repente a los 2 minutos dices, ¿salgo de aquí? ¿Me he visto o me quedo un ratito? ¿Eres un tío especial? No. Brevemente, si puedes contarme esto. Soy un tío que tenía una duda y discutía con Pim Van Lommel. Discutía, entre comillas, somos grandes amigos, Pim Van Lommel y yo. Y él me decía, Juanjo, los que tienen una ECM seguramente tienen una consciencia excluida, que no contemplamos todavía. Yo le decía, no. Pim, lo que tenemos es que una confusión. Lo que es conciencia y lo que es conciencia sin ese es otra historia. Y ese era mi gran debate.
Mi ictus fue una gran lección que me dio el universo para que aclarara los conceptos, porque te he de decir que después de 5 días de ingreso y de múltiples pruebas que me hicieron, no hay huella de que a mí me haya dado un ictus. Eres un tío especial. En un momentito nos va a contar, me he quedado alucinado esta mañana, con las pruebas que dabas de eso, más allá de algunas personas, dando un poco de esperanza a toda la gente que ha perdido a un ser querido, sí, de cómo a través de ciertas cosas sí, dan una prueba de que están ahí. Sí. ¿Nos lo cuentas en un momentito? ¿O me cuentas una en 30 segundos? La mariposa, por ejemplo. La mariposa, bueno, la mariposa... No os perdáis, después de la noticia nos va a contar algún caso más de esas pruebas de que ese más allá se muestra sobre nosotros. Sí, son las señales que te dan los seres que ya han marchado. Yo me he enfocado monográficamente en el estudio en los niños, ¿no? Pero cualquier ser que haya marchado te da también señales, sea tu marido, sea tu padre, ¿me comprendes? Pero me marqué más porque a pesar de todo lo que sé, Miguel, que no es que sepa gran cosa. Mucho. Yo considero que sé un poquito todavía, muy poco, pero bueno, a pesar de eso, sigo pensando que es contra natura que se marche un hijo antes que un padre. Eso lo seguiré pensando siempre. Y yo tengo la suerte de tener a mis hijas y tener toda la familia, ¿sabes? Si no quisiera que se me marchara ninguno. Ya. Pero te puedo decir que por mucho que yo sé, no soy la persona adecuada ni cualificada para aconsejar a ningún padre que haya perdido un hijo. ¿Sabes por qué? Porque no perdí ningún hijo. Ya. Sin embargo, has demostrado o tienes pruebas, y te despido en este segundito ahora, sí, de que a veces esa gente que se va muestra un mensaje diciendo seguimos estando aquí. Son muchas las señales que hay. Yo he sacado aquí nada más las más inexplicables.